Capítulo sexto, la acción voluntaria y su especificación moral. Y la acción voluntaria. En el proceso global de la conducta humana delineado al inicio de la tercera parte del libro, a las tendencias y sentimientos valorados y ordenados por la razón sigue la acción voluntaria, es decir, el comportamiento específicamente humano gobernado por la razón y la voluntad. Comenzamos por el estudio del concepto de acción voluntaria. 1. Concepto de acción voluntaria. La acción voluntaria puede ser definida como aquella acción que procede de un principio intrínseco con conocimiento formal del fin. Nota 1. CFR STH, y 2, Q6, A1, C. Sobre la teoría de la acción, además de los estudios que serán citados a lo largo de este capítulo, CFR. Anscombe, GEM, Intención, PAI 2, Barcelona 1991, Orig, Intention, Basil Blackwell, Oxford 1957, Brock, S.L., Acción y Conducta, Herder, Barcelona 2000, Original, Action and Conduct, Thomas Aquinas and the Theory of Action, T. and T. Clarke, Edinburgh 1998, Charles, D., Aristoteles Philosophy of Action, Duckworth, London 1984, The Finance, J., Ensayo sobre el obrar humano, BHF, Gredos Madrid 1966, Ferrer Santos, U. Perspectivas de la acción humana, PPU, Barcelona 1990, Leonard, A. El Fundamento de la moral, Ensayo de ética filosófica general, Bach, Madrid 1997, Nisters, Th., Accidentien der Praxis. Thomas von Aquins Lehre von den Umständen menschlichen Handelns, Albert, Freiburg München 1992, Polo, L., La voluntad y sus actos, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1998, Ronheimer, M., La perspectiva de la moral, CIAT. Cap. 3, Ricoeur, P., La semántica de la acción, CIAT. Rungaldier, E., Wasindhandlungen. Eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Naturalismus, Collammer, Stuttgart Berlin-Cologne 1996, Taylor, Che, Human Ancient Language. Philosophical Papers, Cambridge University Press, Cambridge 1985, Westberg, D., Right Practical Reason. Aristotle, Action, and Prudence in Aquinas, Clarendon Press, Oxford 1994, Zagar, J., Acting on Principles, Atomistic Perspective in Making Moral Decisions, University Press of America, New York London 1984. Fin de la nota. Explicamos los elementos de esta definición. 1. Procede de un principio intrínseco la acción que tiene su origen en una facultad apetitiva del sujeto, es decir, de un principio operativo que está dentro de él. Por ello, la acción voluntaria se distingue de la acción coacta o violenta, que es la acción originada por la violencia de una causa exterior al sujeto contra la inclinación o el deseo de éste. 2. Existe conocimiento formal del fin siempre que el sujeto agente conoce, aquello en vista de lo cual, el fin, realiza la acción, y que lo conoce expresamente bajo la razón de objetivo de su obrar, valorando su conveniencia en cuanto tal, de modo que este conocimiento y esta valoración son el origen inmediato de la acción. Por este motivo, la acción voluntaria añade un importante elemento a la acción simplemente espontánea, esta última también procede de un principio intrínseco, pero sin conocimiento formal del fin. Se realizan espontáneamente muchos procesos vitales y acciones instintivas, e incluso algunas reacciones rápidas de facultades que ordinariamente son gobernadas por la voluntad, por ejemplo, retracción del brazo y exclamación de dolor cuando un objeto muy caliente, cuya proximidad no fue advertida, quema la piel. Sin conocimiento formal del fin no hay acción voluntaria en sentido riguroso, aun en el caso de que la acción procediese de algún modo de la voluntad. Cuando se ignora lo que se hace, no se obra voluntariamente. Si una persona rompe un sobre porque piensa que contiene solo papeles viejos, sin que exista un motivo razonable para pensar otra cosa, y más tarde llega a saber que el sobre contenía un importante documento que debía restituir a su propietario, es verdad que la persona ha roto el documento sin sufrir coacción alguna, pero la acción voluntaria, romper un importante documento ajeno, no existe ni ha existido. La persona de nuestro ejemplo nunca ha querido ni ha decidido romper ese documento, aunque de hecho lo haya roto.
3. Por último, el término, fin, expresa genéricamente el objeto propio de la voluntad. En la definición que estamos explicando, el término fin significa algo así como bien en sentido práctico. En sentido práctico general, el bien es aquello a lo que toda acción tiende, y la acción es la expresión de la tendencia del sujeto hacia el bien. Bien y tendencia o deseo son términos correlativos. En sentido práctico, el bien no es una cosa, por ejemplo, un reloj, sino una cosa como término correlativo de la tendencia o del propósito que anima una acción. El reloj es un bien en sentido práctico cuando gozo llevándolo, o cuando es objeto de una compra o de un robo, o cuando lo regalo a una persona como manifestación de mi amistad, etc. Esto no quiere decir que todo lo que se desea es realmente bueno en sentido moral, porque moralmente bueno es solamente el término de los deseos rectos, es decir, de los deseos ordenados y corregidos por la razón, como tendremos ocasión de explicar. Lo que se quiere decir ahora es que sin tendencia o propósito deliberado que mira a algo visto como bueno bajo algún aspecto, no hay acción humana. Si un enfermo muere mientras sufre una operación quirúrgica realizada correctamente, hay muerte, pero no hay acción de matar por parte del médico. Por ello, la acción humana no puede ser descrita como un hacer externo separado del propósito interior del que procede y que lo inspira. Tomar un objeto de la estantería del supermercado no constituye una descripción adecuada de una acción humana, porque tomar ese objeto puede responder al propósito de comprarlo, pagando en la caja su importe, o al propósito de robarlo. En el primer caso tenemos la acción de comprar, en el segundo, la de robar, que es bien diversa de la anterior. Este propósito interior deliberado es como el alma de la acción, su interioridad viva, sin la cual no hay acción humana. La descripción de la acción humana, para ser adecuada, debe comprender la unidad que existe entre la conducta externa y el proyecto interior que aquella realiza. Si se atendiese solo a la ejecución, el acto humano sería visto como un evento físico. Sirvámonos, como ejemplo, de la conducta del motorista Pedro en medio del tráfico. Si decimos, se contraen los músculos del brazo derecho de Pedro, estamos hablando de un hecho físico, que puede ser debido a un calambre o al deseo de significar algo. En todo caso, al hablar así, adoptamos el método descriptivo propio de la fisiología, no desde luego el de la ética. Si, en cambio, decimos, Pedro alza el brazo para indicar que tuerce a la derecha, nos referimos a una acción humana, en la que el movimiento corporal, alza el brazo, obedece a un proyecto dotado de sentido para él y para los demás. Esto implica, desde el punto de vista ético, que valorar una acción es valorar la tendencia o propósito interior deliberado que la constituye como acción humana dotada de significado. Nota 2. Lo que acabamos de decir es verdad también en aquellos casos en los que el gesto exterior tiene un significado claro e inequívoco. Las acciones que vistas desde el exterior tienen un solo posible significado y valoración, serán más fáciles de juzgar para quien las observa, pero sigue siendo verdad que ese gesto es una acción humana en cuanto que contiene un propósito deliberado. Fin de la nota. 2. La tendencia de la voluntad hacia el fin, la voluntariedad. El modo específico de la voluntad de tender hacia un fin se llama voluntariedad. Nota 3. En las ediciones anteriores de este libro llamábamos intencionalidad a lo que ahora llamamos voluntariedad. Queremos expresar exactamente el mismo concepto, pero la experiencia docente nos ha mostrado que el término intencionalidad a menudo suscita confusiones entre los lectores, por eso hemos decidido no utilizarlo en este contexto. Fin de la nota. Y se caracteriza por las notas siguientes. 1. La voluntariedad es consciente, porque la tendencia del acto hacia el objeto es proyectada deliberadamente por el sujeto. Proyectar y organizar son actos de la razón práctica, conocimiento formal del fin, implicados por la actividad voluntaria. Se ve, por tanto, que, por cuanto concierne a la voluntariedad, ser consciente, no significa solamente que tenemos conciencia de la acción voluntaria, ya que también tenemos conciencia de procesos carentes de voluntariedad, por ejemplo, el latido del corazón, somos conscientes de él, pero no lo organizamos ni dirigimos nosotros. La voluntariedad es consciente porque incluye un juicio intelectual en su estructura íntima, ese juicio está presupuesto y como inmerso en la actividad de la voluntad, nihil volitum nisi praecognitum, que es siempre un tender juzgando. Nota 4. Siefar. Voitila, K. Persona y acción, cap. Y, 2. Es oportuno recordar que,
Según lo explicado en el capítulo anterior, el juicio intelectual de que hablamos ahora puede comprender una interpretación, valoración y dirección de elementos procedentes de la afectividad. Fin de la nota. 2. De la nota anterior se sigue que la voluntariedad es guiada y ordenada por la razón. La acción y el bien hacia los que ella tiende son presentados y valorados por la razón práctica y, en ese sentido, son constituidos por ella. El objeto de la acción es concebido y constituido por la razón práctica. Por lo dicho en el capítulo anterior, ya sabemos que el movimiento hacia la obtención o realización de los bienes humanos inicialmente vivido como tendencia y que, después, se manifiesta como el sentirse afectado, por la percepción de lo que a esos bienes conduce o de ellos aleja, una vez interpretado, valorado y ordenado por la razón, se concluye finalmente en la acción voluntaria o comportamiento. El finalismo tendencial adquiere en la acción voluntaria la forma de propósito elaborado y valorado por la razón. 3. La voluntariedad es activa, es una acción, y no una pasión, porque la relación establecida entre el sujeto voluntario y el objeto es decidida y puesta por aquel. El sujeto agente es dueño de la acción realizada. La acción es algo bien diverso de la pasión y de los sentimientos, diferencia que no se anula por el hecho de que la persona puede conseguir dominar, hacerse dueña de, su afectividad. 4. La voluntariedad es autorreferencial. Toda acción voluntaria, además de contener la tendencia hacia un bien, revierte sobre el sujeto personal. No es posible, por ejemplo, robar sin aprobar el robo que se realiza y, por tanto, sin hacer de sí mismo un ladrón, mientras que se puede conocer un robo o un homicidio sin mancharse a sí mismo con esas culpas morales. El querer implica una identificación personal, una valoración y una toma de postura positiva, con el amor, o negativa, con el odio o el rechazo, con lo querido que no existe en el conocer en cuanto tal, y tampoco en el sentirse afectado o afectividad, nota 5. En cuanto la afectividad está modificada por los hábitos voluntariamente adquiridos, la afirmación que hemos hecho en el texto requiere ciertos matices. Fin de la nota. La persona queda comprometida, como persona, en todo acto de voluntad. Nota 6. CFR. Polo, L. Curso de Teoría del Conocimiento, CIAT. Volumen 2, p. 229 y Boitila, K. Persona y Acción, CIAT. Cap. 3. Fin de la nota. Y por ello toda determinación de la voluntad acerca de un objeto es siempre también autodeterminación, es decir, acto por el que la persona se determina también a sí misma. Esto sucede también cuando la acción voluntaria pretende la realización de un efecto externo, la transformación de una materia, etc., pues también la acción transformadora, en cuanto acción libre, tiene una dimensión intransitiva que cualifica al hombre en cuanto persona, y no solo en cuanto artesano. La autorreferencialidad de la voluntad no debe confundirse con la reflexión, es decir, con la vuelta intencional del querer sobre sí mismo, con el querer que se toma a sí mismo como término de la tendencia contenida en la acción, quiero mi querer, consiento en odiar, etc. La reflexión está en la línea del objeto de la voluntad, la autorreferencialidad, no. La persona dispone de sí misma en todo acto libre no porque la propia persona sea el objeto querido, aprobado, detestado u odiado en el acto de querer, aprobar, detestar u odiar, sino porque pertenece a la estructura misma del querer que el yo personal reclame para sí lo querido, aprobándolo o rechazándolo, mientras que no reclama para sí lo que conoce, y si lo reclama es en virtud de un acto de voluntad. La posesión intencional cognoscitiva tiene una neutralidad de la que carece la posesión real a la que apunta el querer. Por eso, conocer una conducta deshonesta no es necesariamente una acción deshonesta por parte de la persona que conoce, mientras que querer, desear o complacerse en una acción deshonesta hace deshonesta a la persona que quiere. La facultad de vincular a sí mismo un objeto o una acción es únicamente la voluntad. 3 acciones voluntarias ilícitas y acciones voluntarias imperadas. La persona humana, en cuanto dotada de alma espiritual, tiene operaciones espirituales, conocimiento racional, amor, pero en cuanto que el alma humana es esencialmente forma del cuerpo y como tal está y obra en el mundo, su actividad espiritual tiende a materializarse en el obrar corpóreo, aunque a veces puede no hacerlo. Por ello, cabe distinguir 2 tipos de actos voluntarios, los actos voluntarios ilícitos y los actos voluntarios imperados. Son ilícitos los actos ejercidos directamente por la voluntad, amor, odio, etc. La persona, como centro espiritual,
toma postura ante un objeto, ama, odia, aprueba, desaprueba, acepta, rechaza, etc., con independencia de que la realización del objeto esté o no en su poder. Así, por ejemplo, cabe amar u odiar las cualidades de otra persona, desear que tenga éxito en sus actividades o que fracase en ellas, etc., aunque la persona que ama u odia nada pueda hacer para promover u obstaculizar esas cualidades, éxitos o fracasos. Es la actividad ilícita propia de la voluntad en cuanto potencia espiritual. En cambio, son imperados los actos realizados inmediatamente por una facultad diversa de la voluntad, la inteligencia, los brazos, los ojos, bajo la influencia y la moción de la voluntad, y así leer un libro, golpear la mesa, prestar atención son acciones voluntarias imperadas. Nota 7. Algunos autores llaman a las acciones ilícitas acciones interiores o internas, y a las imperadas, acciones exteriores o externas. Otros, en cambio, llaman interiores o internas a las que no son visibles desde el exterior, y exteriores o externas a las que pueden verse. Un pensamiento será para los primeros una acción exterior o externa, mientras que para los segundos será un acto interno. Para evitar confusiones, hablaremos de acciones ilícitas e imperadas. Los términos, interno, y, externo, los usaremos según el significado que tienen en el lenguaje común. Interno es el acto no observable desde fuera, y externo el que sí lo es. En este sentido, nosotros hablaremos de actos imperados internos, un pensamiento deliberado, y de actos imperados externos, hablar. Fin de la nota. Los actos ilícitos tienen gran importancia, porque son el principio y el fundamento de los actos imperados. La persona primero ama o se interesa por algo, hace suyos determinados ideales, y ese amor ya implica una identificación de la persona con lo amado, con su valor. La persona, se hace, lo que ama, asimila la cualidad axiológica de lo amado, y se cualifica a sí misma desde el punto de vista del bien. Hay acciones internas buenas y hay también pecados internos, por ejemplo, actos de odio consentidos. Informada por el bien amado, la persona tiende a pasar, si ello está en su poder, a la realización, para ello elige un modo de realizar lo que desea, y moviliza las potencias y los recursos de que dispone. La actuación voluntaria de estas potencias, ojos, brazos, etc. son actos imperados. Existe, por tanto, una gran unidad entre los actos ilícitos y los imperados. Los actos ilícitos son como el alma de la acción, los actos imperados son como el cuerpo. 4. Acción y omisión. El concepto de acción voluntaria no solo se aplica al querer o al hacer voluntario, sino también al no querer y al querer no hacer, es decir, a lo que comúnmente llamamos omisiones. El omitir es una decisión tan voluntaria como el hacer. Evidentemente, la omisión no se entiende aquí como el simple evento de que algo no es hecho por mí, porque entonces se llegaría a la ridícula conclusión de que el hombre, por muy activo que sea, está omitiendo acciones continuamente, ya que, mientras hace lo que hace, omite todas las otras acciones posibles. El concepto de omisión es éticamente relevante cuando determinadas situaciones exigen un comportamiento que, sin embargo, no se realiza, cuando queda defraudado quien razonablemente esperaba algo de nosotros, cuando se trata de omisiones reprobadas por la ley moral o civil, omisión de socorro, omisión de un deber profesional, etc. En estos casos, y presuponiendo que la acción era posible para nosotros, la omisión puede suponer un explícito acto ilícito. La persona toma interiormente la decisión positiva de no hacer, o la omisión de todo acto, no se toma ninguna decisión, lo que suele equivaler, en las situaciones que consideramos, a la tácita decisión de no hacer. En ambos casos, la persona es responsable de que las cosas tomen un curso que ella podía y debía haber impedido, porque tal estado de cosas es de algún modo causado por su voluntaria inactividad. 5. Acción perfectamente voluntaria y acción imperfectamente voluntaria. En este subapartado y en el siguiente definiremos algunas nociones técnicas que se utilizan para estudiar los diversos grados que puede tener la voluntariedad y, por consiguiente, la responsabilidad moral de la persona. Acción perfectamente voluntaria es aquella que cumple plenamente las condiciones de la acción voluntaria. Obra, pues, de modo perfectamente voluntario la persona que advierte lo que hace y que consiente plenamente en su acción. Si falta alguno de estos dos requisitos, la acción será imperfectamente voluntaria. La imperfección del acto voluntario puede originarse de los dos modos siguientes. 1. Presencia imperfecta del conocimiento formal del fin en el momento de la acción.
Ello puede ser debido a causas o situaciones, como la semisomnolencia, la ebriedad parcial, la perturbación parcial de la mente causada por una enfermedad, por una pasión violenta, por un estado de gran agitación, etc., que dificultan, en el momento en que se obra, que el conocimiento del fin poseído informe la acción. Se trata de causas que obstaculizan o impiden el normal ejercicio del juicio intelectual implicado en todo acto de voluntad, por ello impiden la integridad psicológica de la acción voluntaria. 2. Imperfección del movimiento de la voluntad hacia el objeto, porque éste posee también aspectos que causan repugnancia, titubeo, etc. La imperfección del movimiento de la voluntad suele originarse ante acciones que se presentan como ambivalentes, por poseer caracteres de deseabilidad de diverso género y de signo contrario, a la vez positivo y negativo. Por ejemplo, acción honesta, pero dolorosa, acción placentera, pero éticamente reprobable, acción ventajosa, pero injusta. Cuando la persona no toma postura decididamente ante esos valores de diverso género, se produce una situación de lucha que puede resolverse en un movimiento voluntario deficiente, no suficientemente consolidado, propio de un sujeto que no acaba de decidirse. Este tipo de imperfección del acto voluntario puede tener lugar en acciones internas, actos de amor, odio, deseo, pensamientos de venganza, etc., o en el momento de la proyección interior de acciones imperadas. Si se pasa a la acción externa, no puede hablarse de consentimiento imperfecto. 6. Acción no voluntaria, acción involuntaria y acción voluntaria mixta. La acción no voluntaria significa simple privación de voluntariedad, sobre todo por falta del conocimiento formal del fin, ignorancia de las circunstancias concretas de la acción, principalmente de su objeto. Quien utiliza un árbol para hacer ejercicios de puntería, y hiere a una persona, cuya presencia junto al árbol no pudo ser advertida ni prevista razonablemente, no la hiere voluntariamente, porque esa lesión nunca fue proyectada ni querida por la persona. Por lo tanto, aun siendo voluntaria la acción de disparar para hacer puntería, no lo fue la de herir a una persona. La no voluntariedad admite grados. Nota 8. Ciertas enfermedades mentales no permiten obrar con plena voluntariedad, porque el conocimiento formal del fin es deficiente, pero las acciones de esos enfermos no son siempre completamente no voluntarias, ni mucho menos involuntarias. Las enfermedades que intensifican la fuerza biológica de algunas tendencias, la sexual, por ejemplo, a la vez que debilitan la capacidad de comprender su significado profundo y de controlarlas, pero sin impedir una percepción clara del significado más inmediato de lo que se obra, disminuyen en diversos grados la libertad del comportamiento, pero no suelen convertir el comportamiento en involuntario. A veces ni siquiera podrá hablarse de no voluntariedad, sino solo de voluntariedad disminuida o muy disminuida. No parece aceptable la afirmación de que esos enfermos, en sus relaciones con otras personas, estén siempre en una situación de violencia moral, es decir, que todas sus acciones son tan involuntarias como si fuesen violentas. Todo ello es importante para precisar el alcance humano y autonocivo de sus actos, no en orden a agravar la conciencia del enfermo, sino en orden a precisar la adecuación e inadecuación de ciertas pautas terapéuticas y los deberes de las personas que los cuidan. Fin de la nota. El concepto de acción involuntaria añade un elemento más al de acción no voluntaria. Ese elemento es la contrariedad u oposición de la acción involuntaria al acto o a la disposición habitual de la propia voluntad. Una de las causas más frecuentes de la acción involuntaria es la violencia. También la ignorancia de las circunstancias concretas de la acción, pero solo cuando una vez que se comprende lo que se ha hecho sin querer, se siente dolor, porque se ha hecho algo que no solo no fue querido, sino que nunca se habría hecho, porque se opone a los propios afectos o convicciones, etc. Nota 9. CFR. Con acento N, 3, 1, 1110 B 18 a 1111 a 3. Fin de la nota. Mucho más frecuentes son las acciones, realizadas por personas completamente sanas, en que se verifica una mezcla de voluntariedad e involuntariedad, son las acciones mixtas, de las que Aristóteles hizo ya un completo estudio. Nota 10. En cuanto a lo que se hace por temor a mayores males o por una causa noble, por ejemplo, si un tirano mandara a alguien cometer una acción denigrante, teniendo en su poder a sus padres o a sus hijos y estos se salvaran si lo hacía, es dudoso si debe llamarse involuntario o voluntario. Algo semejante ocurre también cuando se arroja al mar el cargamento en las tempestades. En términos absolutos, nadie lo hace de grado,
pero por su propia salvación y la de los demás lo hacen todos los que tienen sentido. Tales acciones son, pues, mixtas, pero se parecen más a las voluntarias, ya que son preferibles en el momento en que se ejecutan, y el fin de las acciones es relativo al momento. Por esta clase de acciones los hombres reciben a veces incluso alabanzas, cuando soportan algo denigrante o penoso por causas grandes y nobles, o bien, a la inversa, censuras, pues soportar las mayores vergüenzas sin un motivo noble o por un motivo baladí es propio de un miserable. En algunos casos, si bien no se tributan alabanzas, se tiene indulgencia cuando uno hace lo que no debe sometido a una presión que rebasa la naturaleza humana y que nadie podría soportar. Hay quizá cosas, sin embargo, a las que uno no puede ser forzado, sino que debe preferir la muerte tras los más atroces sufrimientos. Así resultan evidentemente ridículas las causas que obligaron al Alcmeón de Eurípides a matar a su madre, con acento n, 3, 1, 1110 a 3, 1110 a 28. Fin de la nota. Las acciones mixtas son, en principio, acciones libres y psicológicamente normales, pero que no responden a una libre iniciativa de la persona. Se toman a causa de una situación difícil en la que el sujeto viene a encontrarse, y no sin vencer una notable repugnancia, pues se oponen a sus deseos, y desde luego no se realizarían fuera de esa situación. La constricción de la situación puede a veces atenuar la responsabilidad moral, sin suprimirla. Solo desaparecería la responsabilidad moral si el terror u otra pasión causada por el peligro cercano impidiese de modo completo el uso de razón. Además de los ejemplos indicados por Aristóteles, las complejas relaciones interpersonales que caracterizan nuestra sociedad, a nivel político, económico, profesional, etc. originan en la actualidad numerosos tipos de acciones mixtas, que no pocas veces suscitan perplejidad de juicio. El comportamiento de una persona ante una situación difícil puede ser considerado por un observador como digno de admiración, pues se soportan con paciencia ciertos males a causa de un motivo noble, mientras que otro observador puede pensar que es cobardía y debilidad el plegarse a una situación injusta. Piénsese, por ejemplo, en los diversos juicios que suele suscitar la línea de conducta tomada por las autoridades de un país con relación a los terroristas que han secuestrado un avión lleno de personas inocentes, tanto si los gobernantes deciden negociar con los terroristas como si se niegan a hacerlo por principio. 2. El objeto de la voluntad. 1. El bien como fin y la acción que lo realiza. Ya sabemos que el término, fin, expresa genéricamente el objeto propio de la voluntad. Ahora conviene añadir que, en su acepción más restringida, fin, es sólo un tipo de bien o sólo uno de los posibles objetos de la voluntad. Para el sujeto agente, una acción o lo que a través de ella se adquiere puede poseer la razón de bien de diversas formas, por así decir, hay varias clases de bienes. Entre ellas, fin es lo que en el momento de obrar se presenta como bueno o deseable en sí mismo, esto es, lo que tiene interés en sí y por sí y, por ello, puede ser en sí mismo principio de la actualización, objeto, de la voluntad y término de ella. Una vez conseguido el fin que dio origen a un acto de la voluntad, ese acto voluntario termina. La razón general de fin, lo bueno en sí mismo, tiene a su vez dos modalidades fundamentales, lo honesto y lo deleitable. Una acción o una cosa puede ser querida en sí misma porque se presenta como objetivamente buena y digna de ser amada, está dotada de un valor objetivamente importante, o también puede ser querida en sí misma porque se presenta como placentera, deleitable. El bien honesto tiene, pues, un carácter objetivo, la persona humana se reconoce en él y lo aprueba. El bien deleitable es querido porque causa en mí una resonancia afectiva positiva, placer, satisfacción, alegría, etc. La voluntad puede tener también como objeto un bien que ya no es fin en su acepción restringida, pero que se relaciona con el fin, y por eso queda dentro del objeto de la voluntad. Este segundo tipo de bien es querido porque, en el momento en que se obra, se presenta como ordenado, finalizado, a la realización o consecución del fin. Es querido, pues, en virtud de otra cosa, en virtud del fin para cuya consecución resulta idóneo. Lo llamaremos bien finalizado. Santo Tomás lo designa con la expresión, eaguae santat finem, nota 11. Este segundo tipo de bien a veces es llamado medio o también bien útil. Estas expresiones tienen su legitimidad, porque lo que es querido formalmente como bien finalizado es querido, en ese momento, como medio para, o como bien útil para. Pero a la vez,
en el uso común del lenguaje se llama medio o bien útil a lo que tiene un valor simplemente instrumental y puede ser tratado como tal, y esto puede oscurecer la importancia que los medios tienen para la ética y, más en general, para toda filosofía práctica, cuyo interés se centra en la realización concreta y real de bienes. Ocasionaría además la confusión de pensar que pueden ser tratadas instrumentalmente realidades que no admiten ese trato, aunque, por no ser fines últimos, pueden ser legítimamente queridas como bienes finalizados, por ejemplo, las ciencias y las virtudes. Instrumentalizar un fin no último, usar la ciencia para enriquecerse injustamente o para dominar tiránicamente a los demás, sería destruir la finalización intrínseca que confiere valor a ese bien no último, ordenación intrínseca de la ciencia al bien de la persona y de la sociedad. Fin de la nota. 2. La intención y la elección. La distinción entre bien como fin y bien finalizado está relacionada, aun sin llegar a corresponder plenamente, con la que existe entre los actos de la voluntad llamados intención y elección. Nota 12. Sobre la intención y la elección como principios del obrar voluntario, CFR. Con acento N, B, 2, 1139 a 30 a 32. Fin de la nota. Entendemos por intención un acto ilícito de la voluntad que consiste en el querer eficaz de un fin que, en su realidad fáctica, está distante de nosotros, de modo que no resulta inmediatamente realizable o alcanzable, sino que es querido como algo que ha de ser alcanzado a través de otras acciones. Obviamente, el acto de intención presupone un acto cognoscitivo que juzga acerca de la posibilidad de superar la distancia que nos separa del fin deseado y acerca del modo de superarla. El objeto de la intención es un fin, algo que es visto como apetecible en sí y por sí, que ha de ser alcanzado o realizado mediante una serie de acciones finalizadas en él. El fin es visto y proyectado formalmente en cuanto término de unas acciones finalizadas, la intención es por excelencia el acto finalizador. Por ello observa el Aquinate que, cuando el apetito se dirige inmediatamente hacia algo no hay intención de ese bien, ya se trate del fin último o de un medio ordenado a él, solo cuando a través de lo que se quiere ahora se pretende llegar a un fin, existe intención de ese fin. Nota 13. Tomás de Aquino, Scriptum super sententiis, lib. 2, de 38, Q1, A3, Sol, CFR. STH, y 2, Q12, A1, Ad4. Este es el punto por el que hemos dicho que la distinción entre fin y bien finalizado no corresponde completamente a la distinción entre intención y elección. Algo que fuese querido por sí mismo y que fuese realizado o alcanzado inmediatamente sería un fin, pero no sería objeto de un acto de intención. Fin de la nota. El discernimiento de la intención requiere una descripción exacta de la acción humana. Si separamos de su fin propio una serie de medios encadenados entre sí, una acción finalizada puede aparecer como fin, sin serlo realmente. Por ejemplo, la salud es en sí misma un bien, y para conservarla estoy dispuesto a tomar una medicina de sabor repugnante que, además, solo se encuentra en una farmacia que está en el extremo opuesto de la ciudad. Si hago abstracción de mi deseo de conservar la salud, podría considerar que tomo dinero, subo al autobús, etc. para comprar y tomar la medicina de sabor repugnante, que sería el fin intentado. Pero tal descripción de la acción es errónea, porque tomar esa medicina no es propiamente un fin, no es algo que interesa por sí mismo, lo es solo funcionalmente en un determinado modo de describir la acción. Nota 14. La intención que anima nuestras obras se mueve normalmente en el ámbito de lo que en el capítulo anterior hemos llamado fines de las tendencias, aunque con una diferencia importante. Al describir las tendencias, se señalaban de modo material un conjunto de bienes, alimentación, amor, saber, etc. Cuando se pasa al plano de la conducta deliberada, se intenta la realización de uno de esos bienes valorada por la razón y, por tanto, según un orden, tanto la acción de quien defiende su fama de un ataque calumnioso como la de quien calumnia a un rival profesional o político para ver realzado su propio valor ante los demás, están en el ámbito de la tendencia a la estimación por parte de los demás, pero responden a dos modos muy diversos de entender en qué sentido la buena fama es un bien humano o, lo que es igual, esos dos comportamientos responden a dos modos muy diversos de entender el papel de la buena fama en el bien global de la vida humana. Fin de la nota. Llamamos decisión o elección al acto ilícito de la voluntad que tiene por objeto lo inmediatamente operable en vista de un fin intentado. El objeto de la decisión es, pues, la acción finalizada que está inmediatamente en mi poder hacer o no hacer, hacerla de un modo o de otro.
La decisión presupone varios actos de la inteligencia, al menos la deliberación y un juicio práctico, y presupone también la intención. El objeto de la deliberación y decisión no puede ser un fin, porque deliberar acerca de él y elegirlo es ordenarlo en vista de un fin, y por tanto tomarlo como bien finalizado. 3. La relación entre intención y elección. La distinción entre intención y elección no rompe la unidad del obrar. Es verdad que la intención puede darse separadamente de la elección, como sucede cuando una persona decide perseguir un fin que será alcanzado en el futuro sin pensar todavía en los medios que empleará. Por ejemplo, una persona que está terminando los estudios secundarios puede tomar la firme decisión de ejercer en el futuro la profesión de periodista, pero sin plantearse todavía el modo de llevar a la práctica esa intención, matricularse en una universidad, o trabajar primero como aprendiz y hacer los estudios en un segundo momento, etc. Pero normalmente intención y elección son dos momentos inseparables del mismo movimiento voluntario. La voluntad se propone alcanzar un fin a través de determinados medios, y entonces hablamos de intención, o decide realizar determinadas acciones en vista del fin que se ha prefijado, y entonces hablamos de elección. Nota 15. CFRSTH, y 2, Q12, A4. Fin de la nota. En términos absolutos, la intención del fin, lo que interesa por sí mismo, es más significativa y refleja mejor la disposición de ánimo del sujeto agente que la elección de las acciones finalizadas. Pero la perspectiva propia de la ética está determinada por el principio, bonum et malum santin rebus, verum et falsum santin mente, nota 16. Y con acento de punto, de veritate, Q1, A2. Fin de la nota. Es decir, la filosofía práctica entiende los diversos momentos de la conducta como un proceso de realización concreta de fines valiosos y, en este sentido, la intención es vista como la proyección interior de un bien que será realizado o negado en las acciones que se pongan. El dirigente de una industria, por ejemplo, puede afrontar un complicado problema laboral con la intención inicial de resolverlo con justicia, respetando los derechos de los trabajadores, de los accionistas, de los acreedores, etc. La dificultad del problema puede llevarle a aceptar un plan de acción que de hecho no respeta los derechos de todas las personas afectadas, con lo que la intención inicial se ve negada por lo que realmente se hace. Este ejemplo muestra que la realización del fin añade un nuevo valor, positivo o negativo, al fin solo proyectado, y en ese sentido se suele decir que, no bastan las buenas intenciones. La intención es un principio, al que debe añadirse un recto discernimiento acerca del modo concreto de realizarla. La selección de lo que se ha de hacer aquí y ahora para realizar una intención presenta a menudo nuevas dificultades y resistencias que han de ser vencidas. Resulta así que la elección, presuponiendo y atesorando el significado ético de la intención, añade nuevos elementos. La intención se hace realidad a través de decisiones acertadas. El fracaso en el plano de la decisión concreta haría vana la buena intención, y en ocasiones podría manifestar la poca firmeza y convencimiento de una intención que se doblegó ante el primer obstáculo encontrado. Se debe tener en cuenta, además, que la realización del fin intentado mediante ciertas acciones externas pone en marcha una red de conexiones causales, que pueden dar lugar a efectos indirectos o secundarios, no deseados, pero sí conocidos y al menos tolerados, que pueden tener su importancia. Por ejemplo, si la acción elegida para realizar un fin justo origina indirectamente injusticias más importantes que el fin justo intentado. Se desprende de todo lo dicho que la intención es solo un momento particular, aunque muy importante, de la organización y proyectación interior de la acción. En el proyecto interior hay también otros actos de la inteligencia y otros actos ilícitos de la voluntad, que tienen como objeto propio las acciones finalizadas, el modo de ejecutarlas, los posibles efectos indirectos de la acción, etc. Lo que acabamos de decir acerca de la relación entre intención y elección se aplica igualmente a la intención del fin último. El deseo de la visión de Dios lleva a elegir acciones conformes a las virtudes o, lo que es igual, a la recta razón, y a evitar las acciones opuestas. Entre una voluntad ordenada al fin último y una acción deliberada que bajo algún aspecto absolutiza un bien finito, existe una contradicción objetiva insuperable. El hecho mismo de elegir un comportamiento que absolutiza de algún modo el placer, el bien propio, egoísmo, etc. implica que la voluntad sea desordenado respecto al fin último. En la práctica, no siempre es fácil advertir la relación que una acción concreta guarda con la tendencia hacia un fin último,
por lo que en realidad la percepción de esa relación está mediada por las virtudes morales o por las normas éticas de ellas derivadas. Desde el punto de vista de la adquisición del conocimiento moral, es contraria al fin último la acción opuesta a la virtud y a la norma ética, y no viceversa. 3. La especificación moral de las acciones voluntarias. 1. ¿Qué es la especificación moral de las acciones? Para explicar qué es la especificación moral de las acciones voluntarias podemos servirnos de algunos ejemplos. El médico se sirve de la definición y clasificación de las diversas patologías, diabetes, tuberculosis, gastritis, etc., para identificar las enfermedades sobre la base de los síntomas que observa, los precedentes de la historia clínica, etc. También el juez dispone de la definición de las diversas violaciones de la ley, fraude, robo, falsedad en documento público, evasión de impuestos, etc., para juzgar los comportamientos sobre los que debe pronunciarse, absolviendo o condenando a su autor. De modo análogo, la ética define las virtudes, los vicios y sus actos propios, por ejemplo, restitución, mentira, homicidio, calumnia, limosna, a fin de ofrecer orientaciones útiles para el comportamiento moral y para su valoración. Cada uno de estos conceptos constituye una especie moral, un tipo o una clase de acción moral, y el problema de la especificación moral es el de saber qué aspectos de un comportamiento concreto, intención, elección, etc., determinan su encuadramiento bajo uno u otro de estos conceptos. En el caso de comportamientos sencillos la especificación moral no constituye, en realidad, ningún problema. Es muy fácil distinguir, por ejemplo, la acción de dar limosna del homicidio voluntario. Pero frecuentemente la atribución de una valoración moral puede resultar más difícil, como puede ser difícil saber si una acción, de la que indudablemente se ha seguido la muerte de una persona, es desde el punto de vista moral un homicidio o un acto de legítima defensa, diferencia que desde el punto de vista de la acción física puede ser pequeña, pero que real y moralmente es muy grande, porque la primera acción es una grave injusticia, mientras que la segunda es una acción moralmente legítima. Por desagradable que pueda ser. Contrariamente a lo que los ejemplos podrían hacer pensar, la dificultad que puede presentar la sentencia del juez es muy diversa de la que es propia del juicio moral. La tarea del juez consiste en llegar a tener certeza de lo que ha sucedido sobre la base de los datos jurídicamente útiles, que son los hechos que se pueden probar, dado que quien comete una acción ilegal no está jurídicamente obligado ni a confesar su delito ni a facilitar la labor del juez. Quien pide un consejo moral, en cambio, expone sinceramente la cuestión tal como la ve, y está dispuesto a proporcionar los datos necesarios para que se entienda la naturaleza del problema. El juicio propiamente moral se realiza y se debe realizar desde el punto de vista de la persona agente. La dificultad del moralista consiste más bien en la complicación y la ambigüedad, presencia simultánea de aspectos buenos y malos, que adquieren algunos comportamientos cuando son considerados con todas sus circunstancias concretas, tanto de carácter interno como externo. Examinaremos primero los aspectos más fundamentales y sencillos de la especificación moral, para afrontar después los casos más complicados. 2. El principio fundamental, la especificación moral según el objeto. Un primer punto de importancia capital para plantear bien toda la cuestión es que son propiamente susceptibles de especificación moral las acciones voluntarias en cuanto tales, por tanto, descritas como acciones voluntarias y no simplemente como acciones físicas. Nota 17. Es la distinción entre lo que esto Tomás de Aquino llama genus naturae, o species naturae, y genus moris, o species moris. CFR por ejemplo STH, y 2, Q1, A3, A3. Fin de la nota. Como ya sabemos, es esencial a la acción voluntaria contener un propósito o intento consciente y activo, proyectado y valorado por la razón. En el estudio de la especificación moral, a este propósito deliberado, concebido y valorado por la razón práctica que guía la acción, se le llama objeto de la acción voluntaria, de cualquier tipo que ésta sea, intención, elección, consentimiento, etc. El objeto de la acción es el bien real o aparente que contiene esa acción para quien la elige, lo que en esa acción le resulta conveniente y explica inmediatamente que el sujeto realice esa acción y no otra. El objeto de la acción no es una cosa o un evento, sino el contenido de una decisión del sujeto que puede hacer relación a una cosa o evento, o expresar la actitud ante algo o alguien o cierto uso de una cosa. Tratándose de un punto importante vale la pena ilustrarlo con varios ejemplos.
El objeto de la acción moral, robar un automóvil, no es el automóvil, ni tampoco el hecho de que yo use un automóvil que no es mío. Lo que constituye la acción moral, robo de automóvil, es la realización del propósito de apropiarme de un automóvil ajeno sin permiso del dueño y en circunstancias tales que el dueño sería razonablemente contrario. El propietario no puede oponerse razonablemente a que se use su coche para trasladar al hospital un herido grave, con la intención de devolver inmediatamente después el coche a su dueño. La acción moral, homicidio voluntario, consiste en realizar una acción idónea para causar la muerte, eligiendo esa acción precisamente porque es idónea para causar la muerte. Se presupone, por tanto, la decisión de causar la muerte de tal persona. Si se realiza, en cambio, una acción idónea para causar cierto daño, una bofetada, por ejemplo, y por accidente la persona cae al suelo, se golpea la cabeza y muere, hay homicidio, pero no homicidio voluntario. La acción moral, anticoncepción, consiste en la actuación, por cualquier medio, del propósito de hacer infecunda una relación sexual libremente realizada. Si, en caso de guerra, una persona toma un fármaco anovulatorio porque prevé que puede sufrir violencia sexual, no se realiza la acción moral, anticoncepción, sino otra diversa. Considerando el objeto de la acción como acabamos de explicar, el principio general de la especificación moral de las acciones voluntarias es que éstas reciben su primera y fundamental especificación según la relación de su objeto con las virtudes, o los vicios, nota 18. Cuando esto. Tomás de Aquino afirma que, species moralium actuum constituuntur ex formis prout santa ratione conceptae, sth, y 2, q 18 a 10, se está indudablemente refiriendo al propósito concebido y valorado por la razón práctica, que la ética considera según su relación con las virtudes, a amnis faenis a ratione deliberativa intentum, pertinet ad bonum alicuius virtutis, vel ad malum alicuius vitii, y vid, q 18, a 9, ad 3. Fin de la nota. O dicho con otros términos, atendiendo al objeto de las acciones, la ética define tipos o clases de acciones morales, como son por ejemplo el robo, la limosna, la calumnia, etc., sin necesidad de considerar las ulteriores motivaciones por las que un sujeto concreto ha realizado esas acciones. Para constituir esos tipos de acciones morales basta el propósito deliberado contenido en toda acción voluntaria. Quien se apropia de un automóvil ajeno, del modo antes explicado, comete un robo, ya sea que esa apropiación obedezca al deseo de disfrutar del coche, de causar un daño al propietario por envidia u odio, etc. Cuando se concibe y lleva a la práctica esa acción, se realiza la acción moral, robo, de suyo contraria a la virtud de la justicia. Este principio general se aplica igualmente a cualquier tipo de acto voluntario. La intención recibe su especificación por su objeto, lo mismo puede decirse de la elección o del consentimiento o de cualquier otro acto voluntario. 3 otras fuentes de especificación moral, el fin y las circunstancias. En la práctica no nos encontramos con acciones simples realizadas por no se sabe quién fuera del espacio y del tiempo, sino con acciones que alguien realiza con una determinada intención y en unas circunstancias concretas. Intención y circunstancias influyen también en la especificación moral de la acción. Antes de explicar el modo en que influyen, conviene hacer unas aclaraciones. Al hablar aquí de intención, nos referimos a la intención del fin por el que se ha elegido la acción realizada, y no a intenciones secundarias que no han determinado la realización de la acción. Alguien puede ayudar a una persona necesitada porque considera que en sus circunstancias concretas es de justicia hacerlo. Pero a la vez su decisión se ve facilitada porque sabe que su conducta será conocida por personas cuya aprobación se desea, pero no hasta el punto de que si esas personas no la conociesen o no la aprobasen se dejaría de prestar esa ayuda. En este ejemplo, la intención que mira a la justicia es la principal y determinante, la que mira a la alabanza es secundaria y no esencial, es una circunstancia. La intención o intenciones secundarias no son las únicas circunstancias moralmente significativas. Hay que considerar también las siguientes. Características o cualidades de la persona que obra. No tiene la misma moralidad el falso testimonio de un notario que el de una persona privada. Cualidad y cantidad del objeto sobre el que versa la acción. La cantidad de lo robado modifica la gravedad del robo. Lugar en que se realiza la acción. No se califica del mismo modo una determinada acción realizada en un lugar público que en un lugar privado. Medios empleados. Se distingue, por ejemplo, entre el robo a mano armada y el hurto que se realiza sin violencia. Modo moral en que se realiza la acción.
realizar un acto con deliberación plena o en un momento de fuerte pasión, etc. Cantidad y cualidad del tiempo, duración de la acción, acción realizada en tiempo de guerra o de paz, etc. A veces no es fácil distinguir si, desde el punto de vista moral, algo es una circunstancia de la acción o forma parte del objeto de la acción. Como criterio distintivo general se puede formular el siguiente: es circunstancia aquella característica que no tendría ninguna relación con el orden moral si no acompañase a algo que por sí mismo ya posee una relación de conformidad u oposición con las virtudes. Por ejemplo, el ser mucho o poco dinero solo es moralmente significativo si se trata de dinero robado, es decir, como cantidad de lo robado. Por el contrario, si una determinada cualidad es aquello por lo que primeramente una acción se opone al orden moral, esa cualidad pertenece a la esencia misma del objeto moral. Por ejemplo, si una persona interrumpe una ceremonia religiosa cantando una canción de moda, que en su casa sería muy libre de cantar cuando quisiera, no se puede decir que la acción elegida es cantar y el estar en una ceremonia religiosa es una circunstancia de lugar. La acción que se considera contraria a la virtud de la religión es la interrupción de un acto de culto, y el cantar es una circunstancia, medio empleado para interrumpir el acto de culto. 4. Relación entre las diversas fuentes de especificación moral. Veamos ahora cómo se relacionan entre sí la especificación moral procedente del objeto, del fin y de las circunstancias, sobre todo cuando son o parecen ser de signo contrario. La solución puede ser sintetizada de la siguiente manera: para que una actuación compleja sea buena, han de ser buenos todos sus componentes. Se dice por eso que bonum ex integra causa, malum ex qualunque defectu, si algunos de los componentes, intención o elección, es incompatible con una virtud o con una norma ética, la actuación en su conjunto es moralmente mala, y no puede ser querida sin que la voluntad pierda su orientación al bien e incurra en culpa moral. Ni una buena intención justifica una acción finalizada incompatible con la virtud, ni una acción finalizada buena convierte en buena la intención mala ni el conjunto de la actuación compleja. En la práctica, salvo casos de error invencible, las personas moralmente bien formadas concluyen con una buena elección lo que comenzó con una buena intención. Cuando ello no sucede es porque la formación moral es incompleta o está descompensada, de forma que existe una adecuada o incluso vivísima sensibilidad hacia unas virtudes, y ninguna hacia otras, por lo que se piensa que la realización de un determinado valor compensa o incluso justifica moralmente la lesión de otros. Un caso extremo de deformación moral es pensar que las virtudes pueden ser objeto de cálculo y compensación, de forma semejante a cómo uno puede disponer libremente, compensándolas de diversas maneras, las cosas costosas y las placenteras. Unos prefieren dedicar todos los días 6 horas a preparar un examen y 2 horas a pasear, y otros pueden preferir dedicar 8 horas diarias al estudio y al final de la semana dedicar enteramente un día o 2 al descanso. Pero este tipo de cálculo no puede aplicarse a los valores morales, a las virtudes, porque por su relación con el bien de la persona poseen, cada una de ellas, un valor absoluto, que no puede instrumentalizarse sin culpa moral. Las acciones que lesionan esencialmente una virtud son incompatibles y destructivas del bien de la persona, y muchas veces también de la vida social, aunque fuesen precedidas o seguidas de otras acciones buenas, es decir, son acciones intrínsecamente malas. Nota 19. Acciones intrínsecamente malas son aquellas acciones morales cuya elección deliberada constituye siempre una culpa moral. Sobre este tipo de acciones, CFR. Pincaers, S. CEQ onne put llamais faire, la question des acts intrinsèquement mauvais. Histoire et discussion, Editions Universitaires, Freiburg, Suiza, Editions du Cerf, París 1986, Finnis, J. Los absolutos morales, tradición, nuevos planteamientos y su verdad, Ediciones Internacionales Universitarias, Barcelona 1992. Fin de la nota. Lo mismo puede decirse de otro modo. A través de sus intenciones, la persona pone en relación diversas acciones finalizadas con diversos fines y motivos, pero de ello no se sigue que el significado moral de las acciones finalizadas pueda siempre reducirse al que la persona les quiere dar al ordenarlas a un fin. Las acciones que, en virtud del propósito voluntario que las constituye, lesionan una exigencia esencial de una virtud, tienen una negatividad moral intrínseca que ningún proyecto subjetivo puede hacer desaparecer. Entre la intención y la elección existe de suyo una coherencia, que la persona advierte. Es contradictorio querer promover la justicia, recta intención, mediante acciones injustas,
elección equivocada, o querer promover la honestidad por medio de acciones deshonestas. Como hemos dicho más arriba, intención y elección forman una conducta unitaria, de forma que la voluntad de realizar a través de acciones injustas un fin que solo obtenido de otro modo sería justo, no es una voluntad realmente dirigida a la justicia, es decir, una voluntad que toma la justicia como norma de comportamiento. El fin materialmente justo es querido no en cuanto justo, sino por alguna otra razón, porque de lo contrario no resulta comprensible que la justicia intentada sea lesionada y negada con las obras que deberían realizarla. Tampoco las circunstancias pueden hacer objetivamente justa una acción intrínsecamente opuesta a las virtudes. Pueden, sin embargo, aumentar o disminuir la bondad o malicia de un acto, así como pueden hacer malo un acto que sin esa circunstancia no lo sería. En la especificación moral de las acciones voluntarias deben considerarse también las consecuencias del obrar que han sido previstas y queridas. Si se trata de consecuencias previstas, pero no queridas ni aprobadas, sino simplemente toleradas o sufridas en cuanto inevitables, estamos ante objetos indirectos de la voluntad, de los que hablaremos en el siguiente apartado. Si se trata de consecuencias negativas no previstas, pero que razonable y fácilmente debieron y pudieron ser previstas, son ignoradas venciblemente, hay que aplicar los mismos criterios que a este tipo de ignorancia, no suprime la responsabilidad, aunque en algunos casos puede atenuar la nota 20. Nos ocuparemos de la ignorancia en el apartado V de este mismo capítulo. Fin de la nota. Si las consecuencias no podían en absoluto ser previstas, o al menos no podían ser previstas en aquel momento, ignorancia invencible, desde el punto de vista moral son involuntarias, y el sujeto no es responsable de ellas. Desde el punto de vista jurídico penal, en cambio, muchas veces se hace al sujeto responsable de ellas, culpa jurídica, sobre todo cuando existen daños económicos o personales que es preciso resarcir. Se conoce con el nombre de proporcionalismo una teoría moral que niega el principio fundamental de que las acciones voluntarias reciben su especificación moral fundamental según su objeto y, por consiguiente, afirman que no existen acciones intrínsecamente malas, es decir, acciones cuya deliberada elección constituye siempre y sin excepciones una culpa moral. Para la teoría proporcionalista, las acciones que generalmente son consideradas como negativas, no lo serían si en alguna ocasión fuesen realizadas por un motivo proporcionado. A veces se dice que el proporcionalismo no admite que el fin no justifica los medios, acusación que en realidad no es exacta. El proporcionalismo no es una concepción acerca de la relación entre los medios y el fin, sino una teoría sobre la constitución del objeto de la acción moral. Veámoslo más despacio. Un autor proporcionalista escribe, no se puede decir que matar, en cuanto realización de un acto humano, sea moralmente bueno o malo, porque matar, en sí, no expresa todavía la intención y el fin del sujeto moral y, por tanto, en sí, no puede ser una acción humana. Nota 21. Fuchs, J. Responsabilità morale norma moral, edb. Bologna 1978, p. 110. Fin de la nota. Sin esta intención, añade este autor, no se podría distinguir el matar por interés de la legítima defensa. Se debe considerar, añade, que una acción en su materialidad, homicidio, causar heridas, ir a la luna, no puede ser valorada desde el punto de vista moral sin tener en cuenta el motivo por el que el sujeto obra. Sin este motivo, en efecto, no hay todavía una acción humana y solo una acción humana puede ser valorada como buena o mala en sentido moral. El mal premoral realizado mediante una acción humana no puede ser querido en cuanto tal y debe ser justificado en la totalidad de la acción por razones proporcionadas. De aquí se pasa a concluir que como no es posible que las normas morales puedan considerar la variedad de intenciones y circunstancias, difícilmente una norma moral que prohíbe una acción negativa puede tener un valor absoluto y sin excepciones. Al final, hay que juzgar siempre caso por caso. Como han señalado diversos autores, nota 23. Siefar. May, W. Los actos intrínsecamente malos y la enseñanza de la encíclica, Veritatis Splendor, Scripta Theologica, 26/1, 1994, 199 a 219, Ronheimer, M. Intrinsically Evil Acts, and the Moral Viewpoint, Clarifying a Central Teaching of Veritatis Splendor, The Thomist, 58/1, 1994, 1 a 39, y con acento de punto, Intentional Actions and the Meaning of Object, A Reply to R.M.C. Cormick,
The Thomist, 59/2, 1995, 279 a 311, Rodríguez Luño, a con acento, Veritatis Splendor, un anno dopo. Appunti per un bilancio y, Acta Filosofica, 5, 1996, 47 a 75, y con acento de punto, el acto moral y la existencia de una moralidad intrínseca absoluta, en Del Pozo Abejón, G. Edificio, Comentarios a la Veritatis Splendor, Bach, Madrid 1994, pp 693 a 714. Fin de la nota. En el proporcionalismo hay un error en la concepción de la acción voluntaria. El error consiste en que, cuando hablan de acciones, piensan en acciones físicamente descritas, el matar en sí, de que hablábamos hace un momento, privadas de lo que en este capítulo hemos llamado voluntariedad, el propósito concebido y valorado por la razón que mira hacia un fin. Una acción, si se la describe como privada de la voluntariedad, no es una acción humana, y no puede ser valorada moralmente, en esto tienen razón los proporcionalistas. Pero en vez de tematizar la voluntariedad, y la consiguiente moralidad, intrínseca de toda acción voluntaria, que ha sido eliminada por ellos a fin de poder considerar cualquier acción como una realidad inicialmente premoral, quieren introducir el elemento voluntario, y moral, tomándolo de la intención del fin, de las circunstancias o de las consecuencias, proporción entre consecuencias positivas y negativas. Justamente se ha escrito que, para los proporcionalistas, la acción humana, como realidad voluntaria y moral, es la suma de una acción meramente física o físicamente descrita, el matar en sí, más la intención del fin de la intención o más ciertas circunstancias o consecuencias. El verdadero problema del proporcionalismo está, ya en el nivel básico de la teoría de la acción, en que una acción física más una intención del fin no da como resultado una acción voluntaria, sino una realidad bien. Diversa nota 24. CFR. Ronheimer, M. Intentional Actions and Meaning of Object, CIAT, pp 286 a 287. Fin de la nota. El método propuesto por el proporcionalismo para la valoración moral de las acciones tiene dos momentos. En primer lugar, un modo fisicista de describir la acción voluntaria que la hace moralmente neutra. Después, la acción voluntaria, neutralizada, es redefinida sobre la base de la intención subjetiva o de las consecuencias. No acepta que, en algunas acciones voluntarias, el propósito deliberado que las constituye pueda poseer en sí mismo una contrariedad a la recta razón, a las virtudes, que las hace incompatibles con una voluntad orientada hacia el bien humano. 4. La moralidad de las acciones con efectos indirectos o acciones de doble efecto. 1. El objeto o efecto indirecto de la voluntad. Además del fin y del bien finalizado, que constituyen el objeto directo de la voluntad, ésta puede tener también un objeto indirecto o, con más propiedad, un efecto que, en la medida en que ha sido previsto, queda indirectamente dentro de su campo intencional. El efecto indirecto de la acción es una consecuencia suya que no interesa ni es querida de ningún modo, ni como fin ni como medio, pero que es prevista y permitida en cuanto que está inevitablemente ligada a lo que se quiere. Algunos ejemplos: una persona se somete a un tratamiento contra la leucemia que origina, como efecto secundario, la calvicie. Una mujer a la que le gustaría formar una familia permite que se le extraiga el útero en el que se ha desarrollado un tumor canceroso, y como consecuencia queda estéril. La calvicie y la esterilidad son objetos indirectos de la voluntad, no queridos, sino más bien efectos que la necesidad obliga a tolerar. Para evitar confusiones, es preciso distinguir el objeto indirecto del objeto querido directamente como medio, como bien finalizado, y del objeto directo de las acciones voluntarias mixtas. Si una mujer no desea tener más hijos, porque es muy posible que un nuevo parto le costase la vida, y hace que el médico le estirpe el útero, la operación quirúrgica es querida directamente en cuanto esterilizante, y la esterilidad consiguiente también es querida directamente por ella, aunque sea querida como medio para conservar la salud. Si la mujer de este último ejemplo tuviese un gran deseo de poder tener más hijos, y querría tenerlos de no ser por su mala salud, y se ha sometido de mala gana a esa operación, movida en parte por el miedo que le ha causado el diagnóstico del médico, la esterilidad sigue siendo objeto directo, pero de una acción voluntaria mixta que, como sabemos, es plenamente imputable. El criterio distintivo fundamental es el siguiente: para que el efecto previsto de una acción pueda ser considerado objeto indirecto de la voluntad,
Tal efecto no puede ser la causa, en el plano intencional, el medio, de la consecución o realización de lo que realmente interesa. Todo efecto que es visto y querido como anillo causal entre el sujeto y su fin es querido directamente como medio, esto es, como bien finalizado. En los ejemplos anteriores, es claro que la calvicie no es causa de que se cure la leucemia, así como el hecho de no tener otros hijos no es la causa por la que la mujer se vea libre del cáncer. Hablando propiamente, el efecto indirecto no es querido, sino permitido, tolerado o sufrido. En la práctica, la distinción entre objeto directo y objeto indirecto de la voluntad puede ser a veces difícil de establecer, y por eso puede dar lugar a confusiones o a abusos. No obstante, pensamos que si se procede con rectitud a un análisis cuidadoso y sereno, la diferencia entre ambos tipos de objetos de la voluntad puede ser establecida de modo objetivo y controlable. Esa diferencia no reside desde luego en la motivación subjetiva ulterior con la que se hace lo que se hace. El lenguaje ordinario es suficientemente sensible a las diferencias existentes dentro del género de lo voluntario. Basta examinar el campo semántico de algunas de las palabras con las que nos referimos a las acciones humanas para obtener una confirmación de lo que hemos explicado. Querer es quizá la palabra más usada para expresar la determinación de nuestra voluntad, y dice relación tanto al acto ilícito, aprobar, consentir, como al imperado, hacer voluntariamente. Si se la compara con desear, se advierte que el uso de querer presupone la conciencia de que el logro de lo querido depende fundamentalmente de nuestra voluntad y de los medios que pongamos, del querer hacer. Decimos, deseo que mañana haga buen tiempo, lo que no depende de mí, porque quiero salir de excursión, lo que en cambio sí está a mi alcance, es mi querer hacer para mañana. Querer pone suficientemente de manifiesto que la persona es autora de su acción y causa del estado de cosas originado por la acción. Existen otras palabras que designan actos voluntarios psicológicamente perfectos a los que, sin embargo, no puede atribuirse de modo tan claro una causalidad directa sobre el estado de cosas objeto de la voluntad. Veamos algunos ejemplos. Permitir, por ejemplo, significa que una persona da su consentimiento para que otros hagan o dejen de hacer una cosa. La permisión puede llevar consigo el acto de aprobar, calificar o dar algo por bueno, pero puede no llevarlo consigo, y entonces equivale a no impedir, no obstaculizar. En la permisión que comporta aprobación está encerrada una toma de postura de la persona sobre el valor de algo. Habrá que tener en cuenta también si el permiso es condición sine qua non para que algo suceda. La voluntad simplemente permisiva, quien permite sin aprobar, puede no vincular la responsabilidad de la persona, es el caso de Dios que permite el pecado de los hombres, sin quererlo ni aprobarlo, sobre todo si impedir la acción no es posible física o moralmente. Esto último sucede cuando no es posible impedir la acción sin caer en extremos reprobables o sin impedir bienes mayores. Tenemos entonces la acción de tolerar, que es permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo, y a veces la acción de sufrir, que supone una paciencia más forzosa y dolorosa. Según la diversidad de circunstancias y de bienes en juego, tolerar puede ser tanto signo de convicción poco firme como de honda virtud. Es signo de poca firmeza en aquellas situaciones en que sería necesario resistir o contradecir, será signo de virtud cuando por salvaguardar grandes bienes o evitar grandes males se sufren dolores que solo la persona humilde y paciente puede soportar. Los efectos indirectos plantean el problema de saber si es moralmente posible realizar una acción, de suyo buena, que trae consigo efectos indirectos de carácter negativo. Este es el problema que vamos a estudiar ahora. 2. Valoración moral de las acciones con efectos indirectos. La pregunta que ahora nos planteamos es la siguiente: una acción que en sí misma no es mala, pero que tiene un efecto indirecto malo, ¿puede ser realizada sin cometer culpa moral? La respuesta es que, en general, ese tipo de acciones deben evitarse dentro de lo posible, pero, si se dan determinadas condiciones, una acción de esa clase puede ser realizada sin cometer culpa moral. Tradicionalmente se enumeran 4 condiciones de licitud moral. 1. Que la acción sea en sí misma buena o indiferente. 2. Que el efecto bueno sea el efecto inmediato, es decir, que el efecto bueno no sea obtenido por medio del malo. 3. Que la intención de la gente sea buena. 4. Que exista una causa o necesidad proporcionalmente grave para realizar la acción. La tradición moral dice algo exacto al enumerar estas 4 condiciones, pero si el problema se plantease correctamente ya al nivel de la teoría de la acción, sería innecesario enumerar las 3 primeras. Veámoslo. La primera condición,
Que la acción no sea en sí misma mala, es esencial para que el problema mismo pueda plantearse. Si la acción fuese en sí misma contraria a las virtudes, no puede realizarse sin culpa, pero no porque tenga un efecto indirecto negativo, sino por su malicia intrínseca. El efecto indirecto ni siquiera llega a entrar en consideración. La condición enumerada en segundo lugar es esencial para que pueda hablarse de efecto indirecto. Si el efecto negativo es la causa o el medio por el que se obtiene el positivo, entonces el efecto negativo es querido directamente como medio, y lo que es contrario a las virtudes o a las normas éticas nunca puede ser querido directamente, ni como fin ni como medio. La tercera condición, que la intención sea buena, puede entenderse en dos sentidos: que el efecto negativo no sea intentado, y ello es necesario para que el efecto sea en realidad querido indirectamente. Si es objeto del acto de intención, es querido directamente como fin, que la acción en sí misma no esté viciada por otra mala intención, y ello es preciso para que esa acción pueda ser realizada sin culpa, independientemente de que tenga efectos indirectos negativos. Queda, pues, la cuarta condición, que pide que exista una proporción entre la importancia y necesidad de realizar la acción y la importancia y gravedad del efecto negativo. No se puede tolerar un efecto negativo grave por una causa leve. Siempre será preciso, en primer lugar, que no exista otra posibilidad de obtener el bien necesario sin dar lugar al efecto negativo. No sería lícito tomar un analgésico que priva completamente de la conciencia al enfermo si existe otro analgésico, adecuado al caso, que causa los mismos efectos buenos sin privar de la conciencia. Si no hay otra posibilidad de acción, ha de haber una proporción entre la importancia y la necesidad de ambos efectos. No sería lícito, por ejemplo, tomar una medicina que, como efecto secundario no deseado, priva de la conciencia o provoca el aborto, para eliminar un ligero dolor de cabeza, o un resfriado, u otro tipo de molestias perfectamente soportables. En cambio, para evitar una muerte segura del enfermo, se pueden tomar medicinas o realizar tratamientos que tengan efectos secundarios negativos de notable entidad. En algunos casos, no será fácil valorar si existe la proporción necesaria. Evidentemente, si el efecto negativo produce un daño grave a otros, haría falta ser muy rigurosos a la hora de valorar si existe la debida proporción. En casos menos graves, será más tolerable correr riesgos. Muchos bienes y progresos de la humanidad se han alcanzado corriendo ciertos riesgos. Aceptar ciertos riesgos es muchas veces razonable, y otras inevitable. La integridad psicológica de la acción voluntaria y su imputabilidad moral. Imputar es atribuir una acción a un hombre, como a su autor. Imputación es el juicio por el que atribuimos algo a alguien. Imputabilidad es la calidad de imputable de una acción o, quizá más exactamente, el estado del hombre en cuanto sujeto de la acción, en virtud del cual esa acción le puede ser atribuida como a su autor. Si la acción puede ser atribuida como mérito o culpa moral, tenemos la imputabilidad moral. Existe también una imputabilidad jurídica, a la que a veces puede no corresponder una imputabilidad moral. Alguien puede estar obligado, en virtud de la ley civil o de la sentencia de un juez, a resarcir un daño causado por él de modo no voluntario y, por tanto, sin haber cometido una culpa moral. Según lo que ya sabemos, podemos decir directamente que solo las acciones voluntarias son moralmente imputables. El hombre solo puede responder, dar razón, ante sí mismo antes que ante los demás, de aquellas acciones y solo de aquellas que ha proyectado y organizado él mismo, es decir, solo se siente responsable y solo pueden serle atribuidas las acciones de las que él mismo es autor, y en la medida en que lo es. Ahora nos interesa estudiar algunas condiciones y circunstancias del sujeto que modifican o pueden modificar la libertad de la acción y, por consiguiente, su imputabilidad moral. Se trata de condiciones o circunstancias de diverso origen que inciden directa o indirectamente sobre, al menos, uno de los elementos esenciales del acto libre, que son el conocimiento formal del fin y la voluntariedad, disminuyendo o incluso anulando la libertad y la imputabilidad. Lo que ahora estudiamos completa lo que ya se dijo en los subapartados I, 5 y 6 de este mismo capítulo. Por parte del conocimiento formal del fin hay que considerar la falta de advertencia y la ignorancia. La advertencia es el acto mental por el que la persona se da cuenta de lo que va a hacer o de lo que está haciendo y de la moralidad de su acción. La persona puede advertir perfectamente lo que hace, advertencia plena, puede no advertirlo en absoluto, ausencia de advertencia, o puede advertirlo de un modo imperfecto, advertencia semiplena, y entonces tenemos una acción imperfectamente voluntaria, cuya imputabilidad moral es también imperfecta.
Las causas que pueden dar lugar a la advertencia semiplena han sido ya mencionadas unas páginas más arriba al estudiar las acciones imperfectamente voluntarias. Distinto es el problema de la ignorancia. Aquí no se trata de la existencia de un obstáculo que impide la aplicación al acto del conocimiento que normalmente se posee, sino de que el conocimiento de las circunstancias de la acción y, sobre todo, de su moralidad es erróneo, es decir, que se considera buena la acción que en realidad es mala, o viceversa. La ignorancia puede versar sobre la norma, ignorantia iuris, por ejemplo, el que no sabe que existe una ley que manda denunciar a los que cometen ciertos crímenes, o sobre el hecho, ignorantia facti, por ejemplo, quien no se da cuenta de que la acción que ha visto es un crimen de ese tipo. Para valorar el modo en que la ignorancia puede modificar la imputabilidad moral es preciso distinguir las diversas clases de ignorancia. La ignorancia invencible es aquella que domina la conciencia tan plenamente, que no deja posibilidad alguna de reconocerla y de apartarla. La ignorancia vensaval es aquella que, atendiendo a las circunstancias del sujeto que obra, se puede advertir y superar, pero permanece porque no ha habido interés por superarla o porque no se ha empleado la debida diligencia. La ignorancia es invencible, a, cuando la persona ni siquiera sospecha que su opinión es equivocada y que, por tanto, debe ser abandonada, b, cuando, a pesar de haber reflexionado, estudiado o preguntado a personas prudentes y experimentadas sobre un determinado problema, se llega sinceramente a una solución que objetivamente es errónea, aunque el sujeto no es en absoluto consciente de ello. La ignorancia es vensaval cuando surgen dudas sobre la verdad de la propia opinión, porque existe cierta intranquilidad de conciencia o porque nuestra opinión es contraria a la de personas que gozan de reconocido prestigio moral, y, disponiendo de medios para descubrir la verdad, no se emplea la debida diligencia por pereza, malicia, etc. Cabe decir también que la ignorancia es invencible en la medida en que es antecedente, es decir, no es causada ni directa ni indirectamente por nuestra voluntad, y que es vensaval en la medida en que es consecuente, esto es, procede de uno o varios actos de nuestra voluntad, no haber querido comprender o informarse sobre una determinada cuestión, desprecio habitual de los aspectos morales del propio trabajo profesional, actitud cerrada ante las exigencias éticas, etc. La ignorancia invencible y antecedente se llama también inculpable, porque no presupone una culpa del sujeto, la vensaval y consecuente se llama también culpable, porque presupone una culpa del sujeto, o al menos una negligencia. La ignorancia invencible, antecedente, suprime la voluntariedad y la imputabilidad moral de la acción en la misma medida en que se extiende esa ignorancia. Quien dispara a una persona que está lejos sin saber que se trataba de su padre, es culpable de homicidio, pero no de parricidio. La acción causada completamente por la ignorancia antecedente es no voluntaria o incluso involuntaria. La ignorancia vensaval, consecuente, no suprime la voluntariedad y la imputabilidad moral de la acción. En último término, el sujeto no quiere la acción porque ignora, sino que ignora porque quiere, aunque a veces puede atenuarla. Habrá que valorar si esa ignorancia presupone en el sujeto una culpa grave o una culpa leve, si responde a una voluntad expresa de ignorar para poder satisfacer los propios deseos sin trabas, si responde a una leve negligencia cometida hace mucho tiempo, por lo que en el momento actual esa ignorancia es muy parecida a la invencible. En este último caso, la ignorancia atenuará la responsabilidad. Al estudiar la norma moral y la conciencia habrá que valorar hasta qué punto cabe ignorancia inculpable de materias morales de mucha importancia. Por ejemplo, una persona mentalmente sana no puede ignorar inculpablemente que privar de la vida a un inocente es una culpa moral grave. También las pasiones pueden modificar la voluntariedad y la imputabilidad moral. El influjo dispositivo de las pasiones sobre la voluntad, nota 25. CFR capítulo 5, subapartado 4, 1. Fin de la nota. Solo tiene lugar, ordinariamente, si la persona lo consiente o no lo obstaculiza, por lo que casi siempre la pasión es consecuente a la voluntad, bien porque es directamente querida, y entonces aumenta la imputabilidad, bien porque se ha descuidado la educación de la afectividad. Es decir, normalmente la afectividad constituye un factor motivacional que la persona secunda voluntariamente. No obstante, en algunos casos pueden desencadenarse con gran rapidez pasiones muy violentas, terror ante un incendio, reacción inmediata ante una ofensa muy grave, etc., que impiden completamente o parcialmente el uso de razón y el ejercicio de la libertad, por lo cual anulan o reducen también la imputabilidad moral. Las pasiones que, sin impedir ni atenuar el uso de razón,
fuesen verdaderamente antecedentes a la voluntad, atenúan la responsabilidad moral, pero no hasta el punto de impedir la culpa grave. De hecho, muchas culpas graves son cometidas por debilidad, aunque esas mismas culpas serían más graves si hubiesen sido realizadas por pura malicia, odio al prójimo, etc. Un poco más complicado es el influjo de los hábitos morales, que hemos de estudiar todavía. Ahora basta considerar que el hábito moral es un hábito electivo adquirido por la repetición de actos libres. El hábito moral, sea virtud o vicio, es de suyo el principio de una elección propiamente dicha, por eso. Tomás de Aquino considera que el pecado cometido por hábito es un pecado de malicia. Nota 26. CFRSTH, y 2, Q78, A2. Fin de la nota. Consideramos, por tanto, que el hábito moral, en cuanto tal, no atenúa la imputabilidad moral de la acción a la que el hábito inclina. En algunos casos una componente de habituación física, fisiológica o psicopatológica, alcoholismo, uso de drogas, etc., ligada a ciertos vicios puede atenuar, en diversa medida según las circunstancias, la imputabilidad de las acciones malas, recaídas, de quien tiene el firme propósito moral de superar tal vicio y está haciendo lo posible por superarlo. Es claro que no son moralmente imputables las acciones imperadas externas debidas completamente a la coacción o violencia física. Siempre sea pensando que los actos ilícitos de la voluntad no pueden ser directamente producidos por una causa violenta exterior. Las técnicas actuales de tortura psicológica o psiquiátrica obligan quizá a matizar esta tesis. Sin embargo, sigue siendo verdad que, aun en el caso de que sea posible modificar desde fuera el querer, lo que no puede conseguirse con la tortura es que tal querer modificado sea autónomo, expresión auténtica, espontánea y sincera del centro más íntimo de la personalidad. Ciertas enfermedades mentales pueden anular, o atenuar en diversos grados, la voluntariedad y la imputabilidad moral. Es esta una cuestión técnica que debe resolver el médico. Al filósofo solo le corresponde advertir que entre una libertad disminuida o fragmentaria y la completa ausencia de libertad existe una notable distancia. Ello es importante si aplicamos a la enfermedad mental lo que suele decirse de la enfermedad en general: un hombre completamente sano es un hombre insuficientemente explorado. Existe una psicopatología de la vida cotidiana, compuesta de síntomas neuróticos, histéricos, etc. de diversa magnitud, que no pueden considerarse incompatibles con la imputabilidad moral de las acciones, plena o atenuada.